Hola iglesia, ¿cómo están? En medio de toda la situación de conflicto en la que estamos viviendo, de todas maneras es bueno mantener nuestros ojos y nuestra mente en lo que es eterno y por eso seguimos con el capítulo 13 de Juan. Hemos estado viendo capítulo por capítulo y esta vez ya nos encontramos en el capítulo 13. Aún en aquella época había mucha injusticia, había mucha situación de esclavitud, deficiencias económicas y muchas personas estaban esperando que Jesús les sacara de toda esa situación. Por eso le recibieron en el capítulo anterior, en el 12, le recibieron con toda la solicitud de que Él iba a ser el que iba a gobernar y iba a traer prosperidad y sanidad y salud y todo esto al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor tenía en mente una situación que era mucho más necesaria, una situación eterna, y es la salvación de todos nosotros, la salvación del pueblo de Israel y también nuestra salvación. Y en el capítulo 13 de Juan, el Señor termina su ministerio público y comienza a compartir de una manera más íntima con los discípulos. Se preparan para celebrar la cena de la Pascua y vemos ahí en el capítulo 13 de Juan, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, antes del tiempo del sacrificio de los corderos, el Señor celebró la cena de la Pascua como lo celebraban todos los judíos. Había los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas nos dan más detalle de que habían buscado un lugar, un aposento alto, donde podían reunirse para celebrar la cena. Hay que mirar primero el contexto de cómo eran estas cenas. Leonardo da Vinci nos ha tratado de ilustrar un poco eso. Sin embargo, a pesar de que era un gran pintor y con mucho arte, la forma en que representó la cena no es la adecuada culturalmente. No era de esa manera. Esa es una manera en que nosotros cenamos, con una mesa, con una silla y sentados a la mesa. Sin embargo, la realidad de los judíos de aquel tiempo, aunque los judíos típicamente se acercaban a comer a la mesa, sentándose sobre sus piernas, en piernas cruzadas, sentándose allí y comiendo usando una mesa para comer, pero sentados como arrodillados o con piernas cruzadas. La forma tradicional griega era acostados. Como vemos en esta foto, más o menos era de este estilo. Para la cantidad de personas que habían 3 camas. Y esto se llamaba triclinium. Triclinium, donde tri es 3, clinium es cama. De ahí viene también el nombre clínica, donde más que por el nombre de la salud, era por el nombre de las camas, donde se atendían a los enfermos en las camas. Acá, el triclinio se llamaba clinio porque la gente se acostaba. Prácticamente, como vemos en la siguiente imagen, se acostaban sobre camas, estas 3 camas, y había una mesa en la mitad donde la gente podía servirse. La forma entonces era reclinados, por eso el nombre griego inclinium, reclinados y comiendo de una manera así reclinada. Por eso también aparece, como vamos a ver más adelante, tal vez en otra oportunidad, cuando el apóstol Juan se encontraba prácticamente recostado sobre Jesús. Ahora, no significa esto que Juan, como lo representan también en algunos dibujos, estaba con su
recostada su cabeza sobre el pecho de Jesús, no era así, sino que le tocaba en la posición de reclinado, tan cerca de Jesús que estaba casi en el pecho de Jesús. Y por eso también en la parábola o en la historia mejor, del Lázaro y el rico, Lázaro se encuentra en el paraíso, se encuentra al seno de Abraham, dice en la escritura, y eso significaba que también se encontraban acostados o reclinados a la mesa, y Lázaro estaba cerca al pecho de Abraham en esa forma en que se encontraban todos reclinados o casi acostados en este estilo de triclinium. El triclinium entonces era la manera que usaban los griegos, y los judíos la adoptaron más que todo en ocasiones especiales. Ahora, lo bueno de ver en esta ilustración y lo que nos ayuda a entender el capítulo 13 era la forma de los pies, en qué manera los pies se encontraban en esta cama. Los siervos o esclavos que servían a la mesa, ellos venían por detrás y enjugaban los pies, lavaban los pies de los comensales para quitar el polvo y que estuvieran de una manera más cómoda, y seguramente no estaban como en esta foto con las sandalias sobre la cama, sino que se encontraban con pies limpios sobre la cama, y era importante que los siervos limpiaran estos pies y también podían pasar por en medio del triclinio y podían servir y quitar y poner los alimentos en estas cenas especiales. Era muy importante la limpieza de los pies. Vemos también en la historia de los evangelios cómo un fariseo invita a Jesús a su casa y llega María Magdalena y le limpia, le enjuga los pies a Jesús con un perfume especial, y el hombre se queda pensando y dice, si el Señor de verdad, si él fuera de verdad profeta, debería saber qué clase de persona es la que le está limpiando los pies. El Señor, entendiendo y siendo omnisciente, le dice, si tú no me has atendido como debería ser. Y también sucede cuando Jesús está invitado a cenar, donde Marta, María y Lázaro ya han resucitado, y María le enjuga también, le limpia los pies con un perfume que Judas Iscariote piensa que ese dinero, lo que costaba ese perfume, debió haberse usado para ayudar a los pobres. Pero entonces María hace eso y Jesús lo ve como una señal de gran aprecio, y realmente era de mucha cortesía para el anfitrión limpiar, lavar los pies de los comensales, de los que llegaban, de los invitados a la cena. En este caso encontramos a Jesús celebrando ya la cena, ya avanzada la cena, y resulta que ninguno de los que estaba allí, ni siquiera el Señor Jesús, se había limpiado los pies. Ya estaban recostados en este triclinium, pero no se habían limpiado los pies. Y vemos entonces cómo sigue la historia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin es la forma en que el escritor Juan está diciendo, según la cultura de ellos, que los amaba sin límite. Era un amor sin límite. Aquí dice hasta el fin, pero nosotros lo entenderíamos mejor como el amor sin límite. Y este amor era la palabra agapao, de donde viene la palabra ágape, y habían tres
clases de amor en esta cultura que también venía todo del griego. 3 tipos de amor. Estaba el amor ágape, el amor fileo y el amor eros. El amor eros era el amor erótico, era el amor a la belleza, era el amor sensual. El amor fileo era el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a los padres. Y el amor ágape era un amor muy, muy especial que lo que mostraba era una gran estima hacia la otra, hacia aquel que amabas, donde ese amor no dependía de sentimientos ni de emociones. Y era un amor que, como dice ahí, podía llegar hasta el límite, y el límite podía implicar sacrificio. Entonces era un amor desinteresado, en contraste con el eros, que es un amor muy interesado, es un amor de satisfacción, y también era un amor que no tenía necesidad de amar, como el amor fileo, donde realmente debemos amar a nuestros familiares, a nuestros hijos, pero este amor ágape era distinto, no tenía esa necesidad, desinteresado completamente, y ese es el amor que vemos aquí que el Señor muestra hacia sus discípulos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál es la característica de los discípulos? Encontramos en ellos personas de no mucha educación, encontramos en ellos personas muy pecadoras, ladrones, corruptos, como el cobrador de impuestos Mateo, como también hipócritas, como tal vez Pedro, personas que eran reconocidas por su estilo de mal genio, como el apóstol Juan, y así teníamos esta clase de personas que tal vez podría hasta ser que eran de lo peor. Y el Señor los escoge a ellos y decide amarlos. Y es necesario, cuando te encuentras con personas de mal genio, con personas hipócritas, con personas de no mucha educación, pero también que se las dan de que se las saben todas, o personas con las cuales no hay mucha confianza, amarles, ¿con cuál de los 3? Con el amor ágape. Tocaría amarlos con el amor ágape porque no podría ser con el amor fileo. Realmente tendría que ser desinteresado y tendría que venir más de ti hacia esa persona que no lo merece, entendiendo por esto que no lo merece. Y lo que el Señor nos va a enseñar en este capítulo 13 está resumido en una palabra y es servicio. Y quisiera compartirles 3 puntos principales sobre estos versículos que van del 1 al 17. El primer punto que quería compartir sobre versículo 1 al 3 sería el de servir a los demás se hace con la identidad puesta en Cristo. Y es que cuando el Señor va a hacer algo en este momento, va a darnos una ilustración muy poderosa que viene siendo como una parábola en vivo. El Señor siempre contaba parábolas, historias, pero ahora Él va a ser el protagonista de su propia parábola. Y lo va a hacer aquí en este evento que va a llevarse a cabo en medio de esta tan importante cena. Dice el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Encontramos un contraste con Judas Iscariote. ¿Qué clase de amor tenía Judas Iscariote? No amaba a Jesús, se amaba a él mismo. Esperaba encontrar en Jesús la respuesta a
a las desigualdades. Deseaba encontrar en Jesús la salvación física de él mismo y de su pueblo. Al ver que no le funcionó, que no se estaba comportando como el rey de los judíos, sino más bien se estaba comportando de una manera demasiado humilde, entonces Judas Iscariote decide entregarlo. Y el apóstol Juan hace una clara identificación de Judas. Le dice de dónde proviene, por eso habla de su pueblo, Iscariote. Le dice que viene de donde es su familia, un hombre llamado Simón. Y una cosa interesante de los 12 discípulos, el único judío era Judas, el único del grupo de Judá. Los otros eran galileos de otros lugares, pero este era de Judá. Y entonces el Señor, en el verso 3, hace esta reflexión. Sabía de dónde había salido, sabía a dónde iba y también sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Él tenía una identidad tan clara de su relación con el Padre, de que el Padre le había dado todo a él, de que él tenía todo en sus manos, toda la autoridad, todo el poder. Y además de eso sabía de dónde venía su nexo, su relación con el Padre del cielo. ¿Y a dónde va? Va al Padre, al cielo. Así que no tenía nada que perder. Y por eso el Señor decide perderlo todo. Y es importante para nosotros también entender esto cuando queremos servir a los demás, entender claramente que nuestra identidad está en Cristo. Y tenemos que hacer el mismo ejercicio, porque servir a los demás significa humillarnos. Y hay de quién a quien estemos sirviendo, quién sabe a quién. Gente que no va a agradecer, gente que va a esperar de ti más sacrificios y nada, no te corresponden con nada. Y en ese punto, cuando estás sirviendo, pero también cuando tienes que perdonar a aquel que te ha ofendido de una manera inmensa, grandemente ofendido, que te ha humillado de una manera tremenda, entonces, para un momento y encuéntrate con este versículo 3, y haz el ejercicio de pensar, yo soy creyente, y el Señor Jesús me ha dado a mí todas las cosas en mis manos. Recuerda, ten tu identidad en Cristo. Y yo sé de dónde he salido. Ya no estoy en Adán, ahora he nacido de nuevo y estoy en Cristo. Y yo sé a dónde voy. Voy al cielo. Voy a sentarme con Cristo a la diestra del Padre. Esa es mi identidad. Y entendiendo y sabiendo esa identidad, estaré dispuesto a servir hasta el límite. Estaré dispuesto a amar hasta el fin, hasta el límite. Y entonces continúa allí. Dice que se levanta el Señor Jesús de la cena. El Señor Jesús en ese triclinium que vemos ahí en la ilustración estaría en la parte del fondo. Esa es la parte de honor, es el centro. Las camas están a los costados y ese es el centro. Y ahí estaría el Señor Jesús. Y están ya cenando y lo que nos enseña Juan, que estuvo allí y estuvo al lado de Jesús, estuvo sentado al pecho de Jesús, es que el Señor se levanta, se quita el manto y termina en su ropa interior. Termina en su ropa interior. Y estos discípulos lo están mirando, haciendo esto. Y de pronto llega y toma una toalla, se la ciñe allí a la cadera. Y luego entonces también
le pone un poco de agua en un lebrillo, en un pocillo o en un envase más grande y comienza a lavar los pies de los discípulos. Hace la posición, deja su lugar de honor, deja el lugar de honor que tenía en ese triclinio para levantarse y tomar el lugar más bajo. Del lugar más alto donde se encontraba, que es aquí también el contexto de donde dice no busques los primeros puestos, se encontraba en su primer puesto y lo deja. Se quita el manto, queda en ropa interior y se ciñe la toalla. Eso era lo que hacían los esclavos, pero no había esclavo aquí. Eso era lo que hacían los siervos, no había ningún siervo aquí. Él toma esa posición. Nadie de los discípulos había pensado en lavar los pies. Ninguno. Era algo importante, señal de cortesía, pero ninguno quiso dejar su posición. Y el Señor Jesús va y lo hace. Por eso también este segundo punto que aprendemos aquí es que servir a los demás se hace humillándonos más abajo de aquel al cual estamos sirviendo. Así que si al que estamos sirviendo ya de por sí lo consideramos una persona baja, nosotros tendríamos que bajarnos más que él. Porque a estos hombres, pescadores de Galilea, hombres ya los describimos, alguno que corrupto, alguno hipócrita, alguno de mal genio, alguno sin fe, poca fe, no llegaban a la estatura del Señor Jesucristo, el que es perfecto. Pero el Señor, para servirlos a ellos, tuvo que rebajarse más todavía y colocarse en esta posición de esclavo delante de ellos. Quería compartirles un poco Filipenses 2 del 5 al 8 y nos anima el apóstol Pablo a tomar esa actitud cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía, como dice allí el versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, pero no se aferró a esto. Ya era una seguridad en él. Por lo tanto, no tenía que aferrarse. No lo iba a perder. Y nosotros, en nuestra posición en Cristo, no vamos a perder nuestra salvación, ni nuestra posición, ni todo lo que el Señor nos ha dado, si acaso nos convirtiéramos entonces en siervos, en esclavos de aquel a quien vamos a servir, a quien vamos a amar o a quien vamos a perdonar. Y acá entonces encontramos también del versículo 6 al 12 cómo sucedió todo esto. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pero la forma en que hace la pregunta Pedro no es como si dijeras: ¿tú me lavas los pies? Sino de esta forma, de esta entonación. ¿Tú me lavas los pies? Claro, para Pedro el Señor Jesucristo era el Señor. Él mismo había dicho: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no eres un esclavo, tú no eres un siervo, tú eres un grande. ¿Tú me lavas los pies? Eso no es para ti. Tú no debes tener esa posición. Y entonces el Señor le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y en esto de lavar los pies, tenemos que entender cuál es el centro de esta parábola.
lavar los pies. Estos pies estaban llenos de polvo. Esta gente andaba a pie, no andaba a caballo. Andaba a pie, caminaba largos trechos. Estaban en Jerusalén, normalmente se quedaban en Betania, de Betania a Jerusalén 3 kilómetros por caminos polvorientos. Llegan allá a cenar, nadie está para lavarles los pies, se quitarán las sandalias tal vez, pero sus pies deben estar llenos de polvo. No creo que haya sido tanta la lluvia en esos sitios, no serán barro, no será lodo, pero polvo suficiente para ser sucio. Y el Señor está enseñando a través de esta parábola que nosotros traemos en nosotros mismos sucio que debe ser limpiado. Y por eso el Señor le va a limpiar a Pedro, pero Pedro no se deja. Y en este caso, cuando servimos a los demás, hay personas que no se van a dejar servir. Y lo que nos está animando aquí este pasaje es: déjate servir, déjate limpiar, déjate tratar por la persona, por el hermano en Cristo que viene a ti con algo para ayudarte, con algo para edificarte, con algo para limpiarte. También puede ser la persona que viene a sacar de ti con la intención de quitar de ti algo que no te ayuda en tu vida espiritual. Algún problema en tu testimonio que no haces bien, que no refleja bien a Cristo en tu vida. Alguna situación donde hay alguna situación de pecado en tu vida y esta persona quiere a decirte, a exhortarte. ¿Cuál es tu reacción ante la exhortación? ¿Será que es: ¿tú me vas a exhortar? ¿Será que tu reacción es: no me exhortes, no quiero que me limpies, estoy bien así, estoy bien con este sucio que tengo en mí? Entonces tenemos que aprender de Pedro. Y lo que dice cuando dice no me lavarás los pies jamás, es como Pedro diciéndole: nunca tú me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Si no nos dejamos exhortar, si no nos dejamos limpiar por los demás que están a nuestro alrededor, si no nos dejamos servir, no damos fluidez a esta comunión entre nosotros y también en esta comunión con el Señor. Esa comunión con el Señor es horizontal, eso significa que yo tengo comunión con Dios cuando tengo buena comunión con mis hermanos en Cristo. Y también es una comunión vertical cuando yo tengo una buena relación con el Señor. Pero para que exista esa buena relación, yo debo mantenerme limpio. Y muchas veces no puedo ver mi propia suciedad, necesito que otro lo vea. Entonces, cambiemos un poco esa perspectiva de que no podemos ser exhortados. La exhortación es buena. Y es bueno que nosotros estemos como pendientes de exhortarnos y de ser humildes en recibir esa exhortación. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, como era siempre exagerado, dice: pues no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y es el hecho de que cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, el Señor ya nos lava completo, de pies a cabeza. Cuando nosotros hemos colocado la fe en el Salvador, que es el Señor Jesucristo, ya estamos limpios. Esto significa que hemos sido regenerados. Y para eso podemos ver Colosenses 2, 13 al 14, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ya estamos perdonados. Todos los pecados significa los cometidos atrás, los cometidos hoy y ahorita, y los cometidos en el futuro. Todos han sido perdonados.
ya estamos salvos. Así que no tenemos necesidad de que nos vuelvan a lavar, de que nos vuelvan a bañar. Ya hemos sido bañados, ya hemos sido limpios. Y por eso también dice el versículo 14, Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el Señor ya nos limpió, pero hay basurita. Esa basurita la acumulamos cada día, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa dejará de existir cuando estemos con el Señor. Pero mientras tanto, todavía la tenemos. Y por eso es necesario, como dice 1 Juan, capítulo 1, del 8 al 10, que dice, si decimos que no tenemos pecado, si no tenemos esa basurita, ese sucio que se nos acumula por nuestra naturaleza, si decimos que no lo tenemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Seríamos mentirosos. Pero nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A esto es que se refiere esta parábola cuando habla de limpiarnos del sucio de los pies. Ya estás limpio completo, pero todavía hay maldad, todavía hay pecado. No es el pecado habitual. Si es un pecado habitual, hay una señal ahí peligrosa. Pero son pecados que cometemos por nuestro mal genio, por nuestros hábitos, que vienen de nuestra naturaleza pecaminosa, que hemos aprendido y que tenemos que ser cada día transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos entonces que nos limpien los pies. Si decimos que no hemos pecado, verso 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces el Señor dice allí en el verso 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, porque de todos los 12, Judas no era creyente. Judas Iscariote no había confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador. Él no estaba limpio. Él no estaba bañado. Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Así que cuando ya lo hace, cuando ya sirve, vuelve a su posición original. Se vuelve a vestir y se vuelve a sentar en el lugar de honor. Y pregunta, aquí es donde siempre termina una parábola, con esta pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y entonces dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí está el tercer punto de esta enseñanza. Servir a los demás se hace siguiendo el ejemplo del gran maestro. El Señor nos ha dado ejemplo en esto. El ejemplo que hizo fue mantener su identidad y entonces estar dispuesto hasta el fin en cuanto al amor y al servicio y al perdón. Y buscar servir, dejar el puesto de honor y humillarse más de lo que es esa persona a la que está sirviendo y estar dispuesto a perdonarle, servirle, exhortarle, guiarle, ayudarle, limpiarle. Hay quienes dicen, el agua es símbolo de la palabra de Dios. Eso está en la Biblia. Y hay quienes dicen, al limpiar a tu hermano, usa la palabra de Dios. Pero hay también que tener en cuenta una cosa. Usa la palabra de Dios y limpia al hermano. Pero no vayas a usar sabra.
No vayas a usar un cepillo de esos de lija. No seas así. Al limpiar los pies debía hacerse con delicadeza. Debía hacerse con sabiduría, con delicadeza, con los elementos apropiados. Hay que hacerlo de esa manera. Y entonces el Señor les dice, de cierto os digo. Y es interesante que vuelve a hablar de esta certeza, esta forma de demostrar lo que viene aquí es una palabra verdadera. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seremos si en nuestra vida de comunión con nuestros hermanos en Cristo en la iglesia, si en nuestra vida de comunión aún con la gente de afuera que ni siquiera es creyente, que tenemos que servir también, que tenemos que amar, fuera, siguiendo este ejemplo que el Señor Jesús nos dio, seríamos bienaventurados. Recuerden que estos discípulos tenían pleitos entre sí, buscando a ver quién iba a ser el mayor. Recuerden también que una madre trajo a sus hijos, y uno de esos era Juan, el que escribe acá, y le había dicho, Señor, cuando estés en el trono, pon al lado tuyo a mis hijitos. Y los hijitos estaban de acuerdo. Había esa competencia, ¿quién va a ser el mayor? Y eso es algo natural entre nosotros. Una competencia, a ver, a mí me escogieron para predicar, a mí me escogieron para esto, yo hago aquello, pero a nadie se le ocurrió limpiar los pies, a nadie. Y qué bueno que tuviéramos esta actitud que tiene el Señor de ayudar. Por tanto, podemos mirar en esta enseñanza que el Señor nos da este ejemplo y por eso Él dice en el verso 14, verso 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y lo dicen bien, ¿sí? Siempre le decían maestro, siempre le decían Señor. Y dice, sí, porque lo soy. Ahora Él dice, verso 14, pues si yo, el Señor, pone primero el Señor, o sea, el Cristo, el soberano, sobre todos los soberanos. Y el maestro, el gran maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, una buena enseñanza para nosotros hoy día. Siempre recordar, nuestra posición es de siervos. Nuestra posición es para servir a los demás, para perdonar, para edificar con el sano interés de ver a mi hermano limpio y para amar hasta el fin. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque esto es prácticamente un mandato. Esto no es una ordenanza como el bautismo o la cena del Señor que debemos hacer de manera simbólica, pero es una enseñanza de una vida diaria. Gracias, Padre, porque nos has dado todo y sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y ayúdanos, Señor, entonces a tener esta sabiduría de poder compartir y de limpiar y de ayudar a nuestros hermanos, pero también de recibir este servicio como algo que viene porque tú lo ordenaste. Gracias, Padre, y pedimos, Señor, que esto sea una realidad en nuestra vida como hermanos en Cristo. Amén. Hola a todos, espero que hayan tenido una muy buena semana. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios de hoy.
Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.